12 minutos antes de hablar con el magistrado de la JEP que ratificó la imputación de cargos contra los antiguos integrantes del secretariado de las FARC por esclavitud y secuestro, les contamos noticias que tienen que ver con información exclusiva de Blue Radio, que tiene que ver inicialmente con el fracking, la técnica de fracturamiento hidráulico que tanta controversia causa en el mundo por las posibles consecuencias medioambientales, pero que es el vehículo, la herramienta más importante de cara al futuro de la exploración-explotación petrolera. A pesar de que el presidente Petro dijo en campaña que le cerraría el paso mientras él fuera presidente, la verdad es que de manera legal quedaría abierta la posibilidad de que regresara el fracking a Colombia después del año 2026, es decir, después de este gobierno, porque los contratos actuales no serán liquidados, sino solamente suspendidos. Marcela Peña, comenzamos con esta voz que es de archivo del recuerdo de lo que decía el presidente Petro y usted nos cuenta la historia. Primero que tendría que decirles es que aquí en esta región no va a haber fracking. Este es uno de los actos de precampaña del presidente Gustavo Petro. Usted lo escuchó ahí, no va a haber fracking en Colombia y se lo dijo a la comunidad de Puerto Wilches. ¿Por qué Puerto Wilches? Porque Puerto Wilches es el municipio del país donde el gobierno de Iván Duque había decidido que se iba a realizar el piloto de investigación para hacer fracking en Colombia. Ese piloto se llama Calé. Pues bien, como usted lo dice, hoy el camino para revivir el fracking está cada vez más despejado. ¿Por qué? Porque está por hundirse el proyecto de ley que busca la prohibición de la iniciativa. Fue uno de los primeros proyectos de ley que radicó el gobierno de Gustavo Petro, pero se puede hundir por tiempos este 20 de junio. Todavía le faltan 2 debates y no hay mayorías claras en la comisión quinta, de la Cámara de Representantes para sacarlo adelante. Fuentes consultadas por Blue Radio nos contaron que la ministra Susana Muhammad estuvo en persona preguntando ¿para cuándo me agendan el debate del fracking? Y la respuesta que le dieron es que no hay mayorías claras y quizás se lo agendan, se le puede hundir la iniciativa. Entonces, esa ley no sería la posibilidad de que quede prohibido el fracking porque está a punto de quedar en el limbo. Está a punto de quedar en el limbo. No pasaría en esta legislatura. No pasaría. Hay 2 ponencias, pero la mayoría de los ponentes firmaron la ponencia de archivo de la iniciativa, así que tendría que el gobierno volverlo a presentar. El otro tema es el de los contratos. La ANH nos confirma que está por salir la reglamentación para suspender todos los contratos de fracking comercial, los que se firmaron por allá en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto los deja en estado de hibernación, es decir, no se van a ejecutar de aquí a 2026, pero nada impide que un gobierno futuro llegue y diga simplemente a mí sí me gusta el fracking y los levante, porque el Consejo de Estado, acuérdese usted, dejó en firme toda la normatividad relacionada con los contratos de fracking en el país. Es decir, se perdió esa demanda del Consejo de Estado que buscaba tumbar esa reglamentación. Desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, Amarilis Llanos, que es una de sus integrantes, cree que el gobierno podría revocar sus propios decretos. Sin embargo, como le digo, hay contratos firmados que ni siquiera este gobierno ha podido revocar. Aquí está Amarilis pidiéndole al gobierno que intervenga. Pero la crisis climática, y recordemos lo que está pasando con el agua, va a llevar a que los fósiles se vayan demandando cada vez menos. Para un país como Colombia, que no es petrolero, que no somos potencia fósil, porque tenemos que bajarnos de la nube y entender eso. Pues eso es lo que le están pidiendo hoy desde el movimiento ambientalista al gobierno de Gustavo Petro. Falta ver pues qué responde el gobierno. Estuvimos tratando de contactar a la ministra Susana Muhammad. Al momento de cierre de esta nota no recibimos respuesta, pero como dice usted, se enreda una de las promesas de campaña del presidente Petro. Gracias, Marcela. Hablemos ahora de relaciones exteriores. De 10 embajadas nuevas que anunció